Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos desde Utrera y en el día de hoy vamos a comentar la primera partida de la final del Magnus Invitational que enfrentó al jugador noruego Magnus Carlsen y campeón del mundo y Nakamura, ¿no? Uno de los mayores especialistas de partidas por internet. En este caso resultó vencedor Magnus, como vamos a ver en esta partida, la cual tuvo un carácter muy posicional, se llegó a un final bastante rápido y bueno, ya se sabe de hecho que la inglesa, que fue la apertura con la cual empezó esta partida, pues es una apertura que tiende a este tipo de posiciones o de partidas más estratégicas y con más maniobras, ¿no? Por su parte, Nakamura hizo E5, que es una de las jugadas más ambiciosas contra C4. Ya sabéis que, bueno, existen muchas aperturas. En general, las que están relacionadas con poner un peón en D5, ya sean C6 y D5 o E6 D5, se suelen considerar que son las más sólidas. E5, por su parte, bueno, transpone una especie de siciliana con tiempo de menos, ¿no? Caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo C6 y G3, ¿no? Simplemente el desarrollo normal de pieza. Aquí el negro, bueno, puede hacer alfil B4, puede hacer caballo D4, pero sin ninguna duda la línea principal es D5 y además es la que se está empleando más estos días y el propio Nakamura ya la ha empleado muchas veces, ¿no? Lógicamente el blanco no puede dejar que el negro controle el centro, así que tiene que tomar y tomamos. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues bueno, ahora el blanco tiene dos peones centrales y el negro tiene solo uno. ¿Es esto un factor decisivo? Ni mucho menos, pero bueno, es algo que se va a tener que tener en cuenta toda la partida, ¿no? Ya este peón de C7 se ve que ha quedado en una columna abierta, mientras este de en D3 va a ser más fácil respaldarlo, ¿no? Vamos a ver que más o menos, pues esto es uno de los factores clave en la partida. Alfil G2 y ahora Nakamura hizo caballo B6. Podéis pensar, bueno, pero a mí me han dicho que en la apertura no hay que mover mucho las piezas, ¿no? Las mismas piezas, porque el tío este ha movido ya la pieza, el caballo 3 veces. Bueno, pues vamos a ver que si por ejemplo una jugada como alfil E7, en esta línea con blanca existe un truco muy importante que es la jugada caballo por E5. Y lógicamente si caballo por E5, simplemente caballo por D5, el blanco estaría ganado. Y si caballo por C3, bueno, se puede tomar de alfil en C6 y seguir con D por C, lo cual da una buena posición a las blancas. Pero bueno, ahí hay pareja alfiles. Parece que es una línea un poco más concreta que es tras caballo por D1, caballo por D8, caballo por F2. El negro tiene que tomar en F2 para no quedarse con peón de menos. Caballo por F7, roque y rey por torre por rey E1, en la cual, bueno, si bien el negro podría tener una mínima compensación, la posición es clara ventaja para las blancas, de manera que alfil E7 pues es una jugada ya, no voy a decir perdedora, pero sí que es muy mala. Otra jugada como alfil E6 para intentar no mover el caballo, pues digamos que estás retrasando un poco el desarrollo y también caballo E6 la otra ventaja que tiene es que evita la jugada D4. Ahora, por ejemplo, tras enroque alfil E7 una jugada como D4, pues al blanco estar enrocado y tener las piezas un poquito mejor colocadas, pues les daría esto una buena ventaja a las blancas, como digo. Por ello Nakamura hizo caballo E6, tras lo cual Magnus enrocó alfil E7, lógicamente queremos enrocar el rey, no tiene mucho sentido en este momento hacer el alfil C5 o alfil B4, ya que el alfil ahí no apuntaría a ningún lado, y en E7 además está bien colocado porque controla la casilla G5 y así cuando hagamos alfil E6, pues no nos van a estar incordiando con un caballo G5, ¿no? Aquí, bueno, se puede jugar de varias maneras, D3, B3, A3, pero bueno, Carlsen elige la más normal, D3, la jugada más natural, controlando un poco más las casillas centrales, dejando paso al alfil, dejando la casilla para el caballo. En general, D3 es una casilla, una jugada, perdón, que tiene muchas cosas útiles, ¿no? Así que ¿por qué no hacerla? Enroque y bueno, Carlsen simplemente sigue completando su desarrollo con alfil E3 y Nakamura hace lo mismo. Hace alfil E6. Vamos a explicar un poco por qué hace alfil E6 y no otra jugada como alfil F5 o alfil G4. Alfil E6 se considera un poco mejor porque, bueno, alfil desde G4 es verdad que después de un caballo D4 podría llegar a presionar E2, pero realmente en G4 no vas a comer nunca en F3 y es una diagonal que está un poco vacía. En F5, pues un poco más de lo mismo, ¿no? En F5 el alfil estaría en esta diagonal que básicamente tiene aquí un muro y no tiene mucho sentido. Sin embargo, en E6, como hizo Nakamura en la partida, pues es la diagonal para empezar la que está colocado el rey. Además, muchas veces el negro en estas posiciones juega F6 para sostener el centro, tras lo cual esta diagonal queda un poco más débil. También el blanco muchas veces hace A3 para un B4, de manera que la casilla B3 puede llegar a quedar débil, que el alfil pues ya la está controlando. Es una jugada que simplemente es un poco mejor que las otras por esta razón, ¿no? Simplemente esa diagonal, pues cuando siga la partida, pues tiene más posibilidades de ser una buena casilla, ¿no? Para el alfil. Torre C1, simplemente Carlsen coloca la torre
en la columna, ya sabemos que en este tipo de posiciones es muy importante este peón de C7, ¿no? Siempre este peón va a llegar a sufrir, sobre todo porque el caballo está delante, por eso se considera mejor cuando el negro consigue tener una estructura tipo Marozzi con el peón, digamos, en C5, ¿no? Porque es más fácil defenderlo, incluso llegar a hacer un B6. Ahora, sin embargo, si hicieras un C6, pues, ¿dónde te metes este caballo, no? Digamos que tienes demasiadas piezas, ¿no? Para conseguir eso. Caballo de 5 por parte de Nakamura. Aquí existen muchas líneas para las negras. Una de las principales siempre ha sido F5. Sin embargo, creo que recientemente se considera que F5 no le da realmente las chances a las negras a conseguir un ataque bueno. Y es una jugada que lógicamente se debilita mucho, ¿no? O sea, está ya dejando, bueno, el rey, pues en cualquier tipo de final ya tiene la séptima fila un poco más débil, debilita la casilla G5, la diagonal esta, y realmente si F5 no consigues hacer ningún ataque es una jugada que simplemente si te la evitas pues mejor, ¿no? Porque también si viene un F4 pues también debilita la casilla de 4. No digo que F5 sea mala ni mucho menos, creo que con juego correcto F5 debe igualar también. Sin embargo, la jugada que hace Nakamura en esta partida es más sencilla. Hace caballo de 5, quiere cambiar un par de piezas y además quiere ponerle, digamos, pues un problema este alfil de G2, ¿no? Este alfil de G2 es una de las piezas más importantes de las blancas. Ya veis que tanto el caballo como el alfil pues están combinando más o menos para controlar estas casillas centrales con varias piezas. Y con caballo de 5 el negro quita ese caballo de B6 que tampoco estaba haciendo ninguna maravilla. Y tras caballo por alfil por, pues vemos que este alfil ya tiene, digamos, un rival, ¿no? De manera que no tiene la diagonal para él solo. Otro problema que tenían las negras que pueden llegar a tener es que este caballo de C3 muchas veces te empieza a saltar a D4, te empieza a saltar a C5 y te da la vara bastante, ¿no? Así que si te lo quitas de en medio, pues mejor, ¿no? De hecho, esta línea de caballo de 5 se ha hecho mucho en partidas de correspondencia recientemente y la verdad que ha dado unos resultados bastante buenos a las negras, siendo casi todas las partidas tabla. Bueno, aquí hay multitud de jugadas. Dama 4 parece ser una de las principales, pero la idea que ha hecho Carlsen me ha parecido muy fina en esta partida. Como hemos dicho, este peón de C7 es una de las cosas importantes y vamos a ver cómo Carlsen intenta aprovechar esto al máximo. Hace A3, una jugada útil, a empezar porque el peón ese podía estar cayendo en algunas posiciones y también porque está ya especulando con hacer un B4 en cualquier momento, ¿no? Nakamura coloca la torre N8, que ya hemos explicado en otras ocasiones que es una jugada muy útil, especialmente si no vas a jugar con el plan de F5. La torre N8 pues le da esta casillita al alfil en F8 para que la torre juegue un poco más, también se puede hacer alfil F6, defiende un poco, sobredefiende el peón de 5 también, o para preparar un E4. En general es una casilla en la cual la torre está un poquito mejor colocada simplemente. Y aquí es donde digo que Magnus hace una jugada que me gusta mucho, dama C2. ¿Por qué hace dama C2 si hay un caballo aquí como una catedral? Pues con dama C2 lo que el blanco está pretendiendo es que precisamente mover este caballo no sea posible o sea un poquito más complicado porque esté cayendo el peón de C7, ¿no? De hecho vamos a ver que eso es precisamente lo que ocurrió en la partida. Por ejemplo, si dama D7, caballo D2, alfil por y rey por, lógicamente ahora la jugada caballo D4 pues no sería posible porque simplemente tras alfil por y dama por te comen una ficha, ¿no? Cosa que si por ejemplo el blanco hubiera hecho aquí, tras alfil por y rey por, caballo de 4 sí que sería posible, porque ahora ese peón no estaría cayendo. Creo que justo aquí no es tan bueno por una línea concreta, pero bueno, digamos que esa es la idea general. Dama C2, alfil F6 y una jugada que tiene mucha lógica, especialmente ahora que el alfil está en F6, el negro está preparando un E4 en algunas posiciones y por ello Carlsen hace la jugada caballo de 2, que además es uno de los planes generales, ¿no? También el alfil en F6 ha dejado de controlar la casilla C5, que puede no parecer importante ahora, pero si este caballo en algún momento llega a esa casilla y el negro no lo puede tomar, puede ser muy difícil de defender este peón, ¿no? Ya que como el caballo está en el aire muchas veces, pues pueden existir temas con caballo por B7 y que ese caballo de C6 llegue a quedar en el aire. Y Nakamura por su parte ya se mete en una línea bastante concreta, ¿no? Hace la jugada caballo de 4. Lo cual nos va a dejar en el final que, bueno, ya vais a ver que esta partida empezó en un final prácticamente en la jugada 18 y acabó en la jugada 85, ¿no? O sea, jugaron casi 70 jugadas pues de un final en el cual Carlsen fue apretando poquito a poco, poniendo pequeños problemas y al final pues consiguió llevarse la partida. Lógicamente este caballo hay que cargárselo. Una jugada como dama de 1 aquí no tendría ningún sentido, ¿no? Simplemente el negro hace C6 y básicamente el blanco, pues habría hecho el ridículo, ¿no?
alfil por D4, peón por D4, perdón, alfil por G2, rey por G2, E por D4 y una jugada muy importante, dama por C7. De nuevo, si en esta posición el blanco hace una jugada como torre 1, sería un error, porque ahora sí que las negras pueden hacer C6, el caballo ese ya no está ahí, y ahora el peón que va a sufrir de verdad es el D2, ¿no? Las negras pues se van a poner con un plan tipo torre 5, dama D7, torre 8, van a existir ideas con torre H5, van a existir ideas con H5, H4... Y esta posición pues ya considero que es un poquito más cómoda para las negras. Ahora este plan de B4 a 4, B5, que sería el típico, creo que no le va a dar tiempo a las blancas por las razones que estamos comentando, ¿no? El ataque del negro viene bastante rápido en este tipo de posiciones. Por ello Carlsen come en C7, dama por C, perdón, torre por E2, dama por D8, torre por D8 y caballo C4. Defendiendo el peón de B2. Esa es la razón principal por la cual el blanco hace caballo C4. Bien, aquí había una línea que ambos jugadores han tenido que ver, especialmente Carlsen, desde que hace la jugada caballo de 2, ¿no? Y es que si la jugada B5, que puede parecer muy buena, ¿no? Porque básicamente atacas al caballo, que defiende el peón, de manera que si mueve el caballo, te comes el peón. No es que sea una ciencia muy complicada. Entonces aquí Carlsen tenía preparada una jugada intermedia muy bonita, la jugada rey F3, atacando con el rey y la torre, de manera que si la torre se quita, hacemos una jugada como caballo A5, el alfil este está chocando con una piedra y de repente la casilla C6 ha quedado débil porque ese peón de B7 se ha movido. La otra línea clave es que si torre D8, E8, perdón, simplemente seguiría caballo D6 y la torre no puede defender la octava y defender a la torre a la vez, ¿no? Si se quita aquí, deja la torre indefensa, si se quita aquí, deja la octava indefensa. Entonces B5 no es una jugada posible. Esta posición, ¿qué tal es? Pues realmente, después de haberla analizado un buen rato, creo que está bastante igualada si el negro consigue dar con el plan correcto. Sin embargo, es verdad que un poco más fácil me parece el juego de las blancas, porque tiene una posición un poco más compacta. Digamos que este peón de D4, entre otras razones, es uno de los principales problemas de las negras, por no decir el principal. Si ese peón en de D4, por ejemplo, estuviera en C6, la posición sería clara ventaja negra. Si estuviera en D5, probablemente también sería clara ventaja negra. ¿Por qué? Pues básicamente porque este peón está haciendo que este alfil no tenga ninguna diagonal buena. Mirad ese alfil, ¿dónde lo coloca? En H4, lógicamente no. En G5, bueno. Quizás sea la mejor diagonal, pero tampoco está haciendo ninguna maravilla. Si lo colocas en E7, en D6 choca, en C5 choca, en B4 no puede, y toda esta diagonal choca. De manera que aunque cojas el alfil y te diga, mira, coge el alfil de F6 y lo pones donde te dé la gana, es que no hay ni un sitio bueno. Sin embargo, este caballo pues tiene muchos saltos interesantes. Tiene la casilla C4, la casilla E4, la casilla A5, que potencialmente es muy interesante, porque si haces que este peón de B7 se mueva, dejas débil la casilla C6, que será otra nueva casilla muy importante para el caballo. Esto hace que creo que la posición del blanco es un poquito más cómoda en la práctica, sin embargo, como vamos a ver, creo que objetivamente es igualdad. Aquí hay varias líneas posibles. Nakamura decide luchar por la columna directamente, lo cual creo que era una de las mejores opciones, incluso objetivamente, ¿no? Una jugada normal como H5, pues se encuentra que tras torre Fd1, una jugada muy fina, ya que ahora las blancas quieren hacer rey F1 y torre E1 para cambiar torre. De nuevo os digo, realmente si las negras juegan con una precisión de laboratorio, pues básicamente el ajedrez pues acaba siendo tablas, ¿no? Una línea podría continuar con torre D8, rey F1 y bueno, parece que tras la línea forzada de B5, caballo de 2, alfil G5 y torre 1, este final de peones pues es tablas por un tiempo justo, ¿no? Pero bueno, es lo que digo, ¿no? Cualquier finalito de esto de 0-20, si al final no analizas muy preciso, pues lo más probable es que las máquinas sí que consigan hacer tablas por líneas, precisamente como estas muy concretas, que por un tiempo llegas a hacer tablas. Sin embargo, los humanos pues tendemos a jugar un poco más con el instinto a los finales y no podemos calcular todas las líneas hasta el final, ¿no? Torre 8, de hecho es una jugada muy buena. Simplemente evita este torre 1 y tiene además una idea muy fina, que es que ahora si el rey se coloca en F3 en vez de en F1, desde F3 va a tener mucho más difícil preparar un cambio de torre en la columna E. Lógicamente esta posición, si eliminamos todas las torres del tablero, es decir, las 4 torres, pues el rey, el factor de la seguridad del rey, completamente se eliminaría, de manera que podría empezar a ir para el centro y este peón de D4 que está aquí tan avanzado, pues es una debilidad potencial en un final, ¿no? Ahora mismo no está débil porque no es fácil atacarlo, pero como digo, si quitamos las 4 torres del tablero, pues es muy fácil que ese peón se llegue a quedar débil. Rey F3 por parte de Carlsen, una jugada muy útil, ¿no? Porque pones a la torre aquí, que la está atacando,
introducen la idea caballo E3 en la posición, la cual, bueno, ahora mismo no vale, pero es una idea con la cual el negro va a tener que lidiar. Y de hecho creo que fue una de las razones por las cuales Nakamura no jugó tan preciso en esta posición. Aquí creo que Naka hizo una jugada que, si bien parece muy natural, quizás no sea la más precisa. Hizo la jugada alfil G5. Y luego más tarde se dio cuenta de su error, creo, y consiguió hacer el plan correcto. Creo que la jugada más precisa en esta posición era H5, intentando preparar una idea con G5, G4, tras la cual creo que la posición del negro está muy bien. Es que realmente es verdad que el caballo es mejor que el alfil, de eso no hay ninguna duda, pero de lo que tampoco podemos tener ninguna duda en esta posición es que las torres del negro son mejores que las del blanco, ¿no? Las torres del blanco de momento no hacen nada, la seguridad del rey y del negro es un poquito mejor que la del blanco. Es verdad que es un factor no tan importante cuando se cambian las damas, pero también hay que tenerlo en cuenta. H5 es una jugada también que introduce la posibilidad de hacer un torre 6, ya que la octava dejaría de estar débil, ¿no? Por ejemplo, si torre 6 en esta posición, pues ya la jugada caballo E3 atacaría la torre y atacaría mate, de manera que saldría victorioso el blanco, ¿no? Por eso digo que H5 es una jugada con muchas ideas que además siempre le va a ser útil a las blancas, ¿no? Vamos a ver que en la partida contra este H5 que hizo Nakamura más tarde, Carlsen no hizo H4. Y aquí, por ejemplo, si hiciera una jugada de ese tipo, sin hacer H4, creo que tras la posición con torre 6, evitando los saltos con caballo D6, una jugada como B4 y tras poner el alfil para hacer G5, pues creo que la posición, el negro no está peor ni muchísimo menos. De hecho, me parece fácil incluso que consiga quedarse un poquito mejor en esta posición concreta. Pero también estamos diciendo que, bueno, el negro ha hecho muchas jugadas correctas que no son nada fáciles, ¿no? Sin embargo, Naka hace la jugada alfil G5, que realmente es la jugada más humana de la posición, porque quita el alfil este que estaba chocando aquí como una piedra y parece que mejora el alfil y empeora la torre. Y de hecho es verdad, ha empeorado la torre de C1 porque ahora se tiene que colocar en una columna que está completamente cerrada. Y aquí Naka hace un error que creo que, no voy a decir que le costó la partida, ni muchísimo menos, pero que ya empezó a notarse que su posición era peor. Y creo que esto fue porque no consiguió valorar correctamente la posición, porque realmente si Naka hubiera dado un poco más de prioridad a sus piezas y hubiera dicho, bueno, realmente tengo unas torres muy buenas, no tengo que estar tan preocupado por las piezas de blanco, y siguiera jugando esta posición con jugadas como incluso torre 6 o G6 para H5, simplemente darle un hueco al rey, pues creo que la posición realmente hubiera sido difícil para Carlsen continuar mejorándola, porque simplemente esta torre N2 es un dolor donde no hay que tener dolores, ¿no? Sin embargo, tras la jugada torre 2 E6, pues bueno, el blanco ahora está un poquito más libre para mover sus piezas. Ya no tienes que tener problema de que te metan esa torre en C2 y te estés metiendo la otra en E2. Y aquí Carlsen hace una jugada bastante instructiva. Lógicamente ahora el negro está preparando B5 para quitar ese caballo de ahí. Así que Carlsen hace A4. Vamos a ver cómo durante toda la partida Carlsen evita hacer H4 en todo momento, y es solo muy al final cuando la hace. Y esto, que puede parecer una tontería, creo que al final fue una de las razones que le dio la victoria, ya que si haces H4 da muchas veces más facilidades para que esos peones se lleguen a cambiar. Y de hecho la debilidad que al final tuvo el negro en el peón de H5, pues fue lo que le dio la victoria a Carlsen. Vamos a ver que Nakamura hace ahora H5. Y es lo que digo, cualquier humano hubiera hecho H4, y de hecho me parece una jugada buena, o sea, de hecho el módulo es la que da. Sin embargo, Carlsen tiene esa idea de dejar ese peón vivo, por alguna razón, porque supongo que considera que en estos finales, pues, puede ser una debilidad potencial. Hace simplemente B4, quiere poner el peón en B5, lo cual tiene mucha lógica. Una vez pongas el peón en B5, puedes luchar para hacer un caballo a 5, de manera que si se mueve este peón, pues ya tienes la casilla C6. También tienes otros planes como hacer luego un caballo B3 o preponer la torre en B4 e intentar presionar este peoncillo de D4. Nakamura hace G6, juega normal, B5 como hemos comentado, rey G7 y hay de nuevo una jugada bastante buena de Carlsen, torre B2. Le quita ya la posibilidad a las negras de hacer torre 2, se prepara para el doblaje en algunas posiciones o incluso hay otro plan aquí para intentar cambiar las torres, ¿no? Llevar la torre A2 y cambiar las torres con torre 2. Digamos que es una jugada multiusos que simplemente está muy bien hacer. Aquí Nakamura dice, bueno, esta diagonal ya no me está convenciendo, se ha quedado un poco vacía, ¿no? Ya que parece que el juego se va a dar más bien en el flanco de dama, así que quizás me venga bien llevar el alfil para allá. Hace alfil E7 y también con esto pues da lugar a la posibilidad de hacer un G5, G4. Y Carlsen dice, bueno, mi torre de F1
no es que esté haciendo ninguna maravilla, así que la voy a poner en C1 aprovechando que el alfil de G5 ha dejado de controlar esa casilla y así mejoro un poco mis piezas. Ya veis que Carlsen tampoco parece que haya hecho ninguna maravilla en el final, simplemente se ha puesto a mejorar las piezas poco a poco. Sin embargo, ya la presión del blanco es bastante seria, ¿eh? Este caballo ya es indisputable con ningún B5. Existen planes con caballo A5 seguidos de torre C7 que están molestando muchísimo. Y Naka hace finalmente G5. Y aquí de nuevo, creo que cualquier humano hubiera hecho H3. O la mayoría de personas hubieran hecho H3. Sin embargo, Carlsen de nuevo hace una jugada que me sorprende bastante. Rey G2. Creo que intenta mantener los máximos peones posibles. Hace G4 Naka por su parte y torre CC2, preparándose para el cambio de las torres en E2, ¿no? También hay que tener en cuenta que ahora existen algunas ideas de mate con este peón en G4, como comentó ya el niño Antón en la retransmisión, ¿no? Sin embargo, realmente está lejos de ocurrir, ¿no? Esto pasaría si, digamos, que las negras consiguieran meter ambas torres en la primera fila, pero realmente es que es muy complicado que eso llegue a pesar. Aquí Nakamura creo que tenía una jugada bastante precisa, sin embargo, no era fácil de hacer. Creo que la jugada H4, perdón, era bastante buena, ya que lógicamente si tomara el blanco se le quedaría una estructura muy fea y si no toma ya tiene que lidiar con que le metan ese peón en H3 o le cambien. La partida podría haber seguido con torre 2 y tras alfil de 8, rey F1, torre por, rey por, peón por y alfil C7. Al estar este peón en G4 es difícil que el rey llegue a F3 y realmente parece que llevar el rey hasta C4, que es el plan normal, parece que no le da tiempo a las blancas, ya que el rey de las negras se va a colocar en D5. Sin embargo, considero que también este final es fácil que Nakamura piense que está peor, porque de hecho visualmente parece que las blancas están un poquito mejor. Sin embargo, de nuevo parece que el juego preciso de las máquinas pues hace que este final sea tablas con juego correcto. Tras alfil G5, Carlsen ya mete B6 y aquí ya la posición se empieza a poner un poquito fea. Aquí veo una línea muy bonita que voy a enseñar simplemente para mostrar el mate o la idea de mate que tienen las negras, ¿no? O qué tan fuerte podría llegar a ser. Por ejemplo, si torre 1, B por A y la jugada torre de 1, esto pierde porque simplemente tras torre 2 se evita el plan y ya está, ¿no? Pero es bastante bonito que tras la jugada dama 8, pues las negras pueden venir con torre 1 y a pesar de que tienen dama de menos, son las blancas las que se tienen aquí que empezar a buscar las habichuelas y encontrar F4, única jugada para no perder, tras la cual, bueno, el negro simplemente podría dar continuo o le puede vacilar un poco haciendo alfil de 8 y dando continuo en la siguiente jugada. En cualquier caso da el mismo resultado. A B6, Nakamura comió. No quiero hacer una jugada como A6 porque ya se le queda aquí una debilidad en B7 para siempre. Y realmente cuando estás defendiendo una posición, normalmente cuanto más peones cambies, pues mejor, ¿no? De hecho, ese concepto de cambiar peones, cuando estás defendiendo una posición, creo que fue uno de los que le hizo perder la partida a Nakamura, como vamos a ver más adelante. A por B, torre B5, mejorando un poco la torre, rey G6, jugada normal. Y bueno, aquí Carlsen tenía bastantes maneras para seguir la partida. La más precisa parecía que era torre B2 y tras alfil D8 una jugada como H3 para intentar dejar este peoncillo un poco más débil. Sin embargo, Carlsen eligió una jugada que a mí personalmente me sorprendió, pero que realmente tiene mucha lógica, la jugada F4, tras la cual el negro debe tomar y rey por. ¿Qué hemos conseguido con esto? Bueno, pues ahora el negro, a pesar de que tiene un peoncillo más, pues es bastante obvio que los peones blancos son mucho mejores que los negros y además la estructura en general, ¿no? El negro tiene 4 islas de peones, ¿no? B7, B6, D4, F7 y H5. Mientras que el blanco pues solo tiene 3. Este peón de 4, el de D3 y H2 y G3. Estos dos peones además son mucho menos débiles que estos dos, ¿no? Sobre todo si un peón se llega a colocar en H4, el peón de H5 siempre puede sufrir. El peón de D3 también, como el caballo está controlando esta casilla de entrada, es muy difícil que las negras lo ataquen. Mientras que todas las debilidades del negro, pues puede parecer que son un poquito más fáciles de atacar para las piezas blancas, ¿no? Alfil de 8 por parte de Nakamura, simplemente defiende el peón de B6. Torre de 5, atacando ese peoncillo de D4, juega normal. Alfil F6, defendiendo el peón. Y torre B2, ¿no? Hace ahí el cambio, una por otra. La torre C2 ya se había quedado un poco soleta ahí en C2. Así que la mete en B2 para atacar ahí. Y tras torre A8, pues bueno, Carlsen tenía la posibilidad de hacer caballo por B6, que de hecho era probablemente la mejor jugada en esta posición. Sin embargo, decide entrar a un final que, como vamos a ver, objetivamente de nuevo, con buen juego, pues es tablas.
como casi todos los finales bien jugados. Sin embargo, en la práctica era más fácil de jugar para las blancas. Torre por B6, torre por A6, torre por, peón por, torre B5. ¿Qué hemos conseguido con este cambio? Bueno, para empezar, el peón este ha dejado de estar en F7 para estar en E6, perdón. Esto significa que las negras tienen una isla menos de peones. Cierto. ¿Qué más significa? Que el caballo tiene una casilla en E4 para toda la vida. Es decir, ya no hay ningún peón en la columna F ni en la columna D que le pueda echar de E4. Y la casilla E4 realmente es muy buena, sobre todo cuando el blanco ponga un peón H4 porque va a defender el peón de G3, el peón de G3 va a defender el peón de H4 y como que todas las piezas tienen mucho sentido, ¿no? La única debilidad de la que va a tener que preocuparse el blanco es D3, mientras el negro tiene E6, H5 y el alfil, que también es una pieza que puede quedarse colgando en varias posiciones. Digamos que es una debilidad contra 3, que de nuevo, con juego correcto, es tabla, muy bien. Pero ya hemos visto que en la partida, incluso esta posición, pues se llegó a perder, ¿no? Una jugada como torre A7 no solucionaría mucho, ya que tras torre B6, pues al final este peón lo vas a acabar perdiendo de alguna manera, ¿no? Naka hizo torre A1 y tras torre por B7, aquí es donde creo que Naka cometió el error que creo que le costó la partida casi, ¿eh? Porque ya llega a una posición que, bueno, de nuevo, es tabla, sí. No lo voy a decir más veces ya porque aburro, ¿no? Pero creo que aquí Naka debía hacer la jugada H4. Y este es el concepto que expliqué antes. Cuando estás defendiendo una posición, normalmente si cambias peones, pues te va a resultar más fácil de defender. Ya vemos que tras H4, digamos que el blanco hace una jugada al azar, torre B2, H por G y H por G, se va a llegar a una posición muy similar a la de la partida, pero vamos a ver qué diferencias hay. Esta posición es un 2 contra 2, que vale, el blanco está mejor, no lo discuto, un poquito mejor, tampoco mucho, pero ahora el negro se tiene que preocupar de una debilidad menos. Sin embargo, vamos a ver que en la partida llegamos a esta posición, en la cual es la misma exactamente que antes, con la diferencia de que el blanco tiene un peón en H4 y el negro en un H5. Y si os fijáis, el peón de H4 está defendido, con lo cual no es una debilidad, mientras que el de H5 puede llegar a ser una debilidad porque digamos que está defendido por el rey, y este está defendido por un peón. Lógicamente una pieza, o un peón en este caso, que está defendido por un peón es mucho más sólido que uno que está defendido por el rey, que es fácil de echarlo, ¿no? De manera que digamos que estás ganando una debilidad pues por toda la cara, ¿no? Tienes el peón de H5 ahí que va a sufrir simplemente. Torre G1, rey F2, torre D1. Y bueno, aquí básicamente empiezan a hacer jugadas al azar durante 20 jugadas, porque como digo, la posición objetivamente es tabla. Así que las voy a pasar un poco rápido porque no... bueno, si me pongo a comentar cada jugada aquí concretamente, el vídeo dura 1 hora y media, ¿no? Torre B3, defiende el peón. Torre A1 y bueno, Carlsen empieza a mover el caballo de un lado para otro, caballo E4. El caballo aquí ya hemos dicho que está muy bien porque digamos que todas las piezas, como veis, tienen muy buena coordinación. La torre defiende el peón defiende el caballo defiende el peón y el peón defiende el peón. Sin embargo, el negro tiene aquí alfil en el aire, peón en el aire, peón de H5 defendido por el rey, con lo cual es poco sólido. Torre por aquí en el aire. Como veis, la posición del blanco pues está mucho más sólida, ¿no? Torre A5, rey F3, mejorando un poco el rey, rey F5. Ahora Carlsen dice, bueno, me ha aburrido de tener ese caballo en E4 a pesar de lo bonito que estaba, así que lo llevo para el otro lado. Torre A1, ahora de nuevo dice, bueno, no me ha convencido lo que he hecho, así que lo llevo para atrás. Torre 1, la amenaza en torre 3, y aquí Carlsen empieza a hacer ya sus maravillas, ¿no? Rey F2. Y Naka mete la torre en E3, que si os fijáis, la torre en E3, pues no tiene ninguna casilla, ¿no? Está completamente atrapada, y de hecho aquí ya Carlsen le pone un truquito, caballo de 2. Por ejemplo, la jugada alfil de E5, pues sería perdedora tras caballo F1, se defiende la debilidad, se defiende la torre, se ataca la torre, y el negro perdería la torre. De manera que Naka tiene que hacer torre 5. Y Carlsen dice, bueno, lo meto en C4 en E4, ni idea. Tira un dado y lo mete en E4, porque tampoco... Carlsen también aquí está jugando un poco al azar, como digo, ¿no? Quiere hacer que Nakamura se apure de tiempo y ya cuando se apure, pues quizás empezar a buscarle trucos más concretos. Torre F5, rey E2, torre A5, torre B6, ataca ahí un poco. Naka lo defiende. Hemos visto ya, el rey defiende este, ¿qué pasa? Este queda débil. Por eso digo que defender un peón con un rey, pues no es la mejor opción, ¿no? Pero bueno, es que no le queda otra. Este peón de H4, sin embargo, pues está defendido para toda la vida. Rey F3, de nuevo. Alfil E5. Por ejemplo, si torre A3, pues ¿qué hubiera hecho aquí Carlsen? Pues probablemente rey E2, ¿no? Si es que está dando vueltas también un poquito al azar. Alfil E5, torre B3, torre A1, torre B5. Y aquí, pues sí que fue uno de los momentos clave este torre B5, porque ya... El rey no se puede mover, el alfil no se puede mover y cuidado porque se pueden haber quedado las piezas del negro un poco atornilladas, ¿no?
Torre 1, de nuevo Nakamura busca este truquito con torre 3, pero bueno, Carlsen lo evita para acá y para acá. Aquí Carlsen tenía una línea que parecía medio ganadora. No sé si es ganadora, porque el final realmente parece tabla, así que no es ganadora. Pero sí que tenía la posibilidad de hacer rey F2, tras lo cual, para no perder el alfil, la única jugada de las negras sería torre E3. Y bueno, existe este truquillo con caballo C4, alfil por G3 y rey G2, que puede parecer, bueno, te ha dejado todos los peones, sí, pero tengo este jaque y tras rey F6 y torre por G3, pues bueno, esta posición probablemente sea tabla, pero el negro pues tendría que sufrir un ratito, ¿no? También tiene alfil por H4, si prefiere sufrir este final en lugar del otro. Yo casi que prefiero sufrir el otro, porque este parece también bastante molesto. Sin embargo, bueno, con juego objetivamente correcto, debe ser tabla. En cualquier caso, Carlsen hizo caballo C4, no sé si no vio la idea o simplemente le pareció que era tabla fácil y prefirió seguir apretando esta posición. Fil F6, torre B6, que amenaza rey F2. Ya veis que Carlsen va poniendo trampitas poco a poco. No son tampoco las trampas más complejas de la historia, pero es que al final si te meten una trampa, un truco y otro, el negro ya empieza a estar en un colapso continuo, que lo más probable es que se acabe dejando uno, ¿no? Ya veis que son 30 jugadas seguidas en la cual Carlsen va preparando pequeños trucos y al final pues incluso un jugador de la talla Nakamura pues es fácil que colapse. Jaque por aquí, rey G4, caballo por acá. Ya hemos conseguido que el rey deje de estar en G6 y estar en G4. ¿Esto es una ventaja o un inconveniente? Bueno, es verdad que el negro puede tener más opciones de ataque, pero realmente el rey en G4 también en un momento está expuesto a que le den un jaque en G5 y que ya se llega ya a un sitio un poco raro y pierda el peón. Así que la posición del negro cada vez está quedando menos y menos compacta, ¿no? Alfil E5 y este fue una de las jugadas que no entendí realmente, ¿no? Creo que se le escapó aquí algo concreto a Nakamura. Podría haber hecho la jugada rey F5 y bueno, tras torre B5 hubiera tenido que poner el peón en E5, lo cual es otra pequeña victoria para Carlsen, ya que ese peón en E6 estaba un poquito mejor. Ahora el alfil sí que no va a encontrar un sitio sólido en su vida. Y bueno, de nuevo, tras la jugada rey E2, ahora sí que parece que el negro está el blanco, perdón, está un poquito mejor incluso objetivamente, sin embargo probablemente siga siendo tabla. Sin embargo, Naka hacia alfil E5, que ya se deja el peón en una. Rey F5 y creo que esta es la jugada que se le escapó a Naka, ¿no? Lógicamente, si torre H6 tras torre por D3, te ataca el caballo, te has comido un peón y bueno, parece que la posición ya sí que se igualaría. Sin embargo, esta jugadita tan importante, rey E2, atacando a la torre y atacando y defendiendo el peón, perdón, si rey por E6, rey por D1, este final sí que sí, pues parece que está medio perdido, ¿no? De nuevo, no es tan fácil. Rey F5, no sé qué, rey aquí, rey F2, te meten el rey. Y hay algunas chances de sobrevivir realmente, ¿no? Tras torre G1, torre H6. Jugada única, lógicamente, para comerse ese peón, porque si no te comen este por toda la cara. Alfil por G3 y torre por... Y aquí sí que se cometió el error que realmente decidió la partida. Con un cálculo muy correcto y bastante largo, muy difícil de realizar una partida de este ritmo, la jugada rey G4 se podría llegar a considerar que era tabla. Vamos a ver que tras rey G4 a las negras le da tiempo de colocar sus piezas de una manera sólida y que a la vez paren los peones de las blancas, ¿no? Torre H8, torre 1 jaque, rey, torre E3. Atacamos este peón. Así que las negras, las blancas, si toman el alfil, pues torre por... Y bueno, este final parece que es tablas, porque las negras están muy activas. Y si por su parte las blancas siguen avanzando, tras alfil F4, rey C2, torre 2, rey B3 y torre H2, la torre y el alfil se combinan muy bien para parar el peón y el alfil N3 a la vez va a defender ese peón de D4 y de nuevo, pues Carlsen por supuesto va a dar 5000 vueltas para intentar ganar este final. Pero objetivamente la posición pues será tablas, ¿no? Rey F4 fue la jugada que hizo Nakamura. Y ahora la diferencia tras torre H8 es que el rey aquí le quita la casilla al alfil. De manera que este alfil también se ha quedado un poco que no sabe a dónde ir, ¿no? En H2 tampoco hace ninguna maravilla. Y de hecho, pues fue lo que le costó la partida a Nakamura, ¿no? Torre 1, rey de 2, torre 3, H5. Vamos a ver que esta es la misma posición exactamente que hemos visto antes, con la diferencia que ahora Nakamura va a llevar el alfil a E1, que es una jugada que lleva el alfil a una diagonal que no hace nada, mientras que en F4 sí que apoyaba parar ese peón de H, que realmente es lo que le está dando la partida a la blanca, ¿no? Van a intentar llevar el peón de H7 y luego buscar un tema táctico para justificarlo. Alfil E1, rey C2, torre H3, sigue para adelante
Y bueno, aquí había alguna posición que podría ser parecida a un estudio si Nakamura hubiera hecho alfil b4, donde realmente las blancas ganan con una combinación muy bonita, ¿no? Torre b8 buena, ataca al alfil. Si alfil a3, torre a8 buena, vuelve a atacar al alfil. Y si alfil b4, aquí una jugada que os voy a, los que queráis, parar el vídeo, a ver si conseguís sacar cuál es el tema ganador de las blancas en esta posición, porque es muy bonito. La jugada caballo f6, jugada con doble amenaza, amenaza h7 y amenaza caballo d5 para comerse la ficha. De manera que, bueno, Carlsen, Nakamura hace rey f5 y cae en el pequeño truquito de Carlsen tras h7, rey g6, torre g8 buena, rey por, caballo f6 jaque, rey. Y de nuevo todas las piezas del negro están indefensas y eso hace pues que existan trucos como este, ¿no? Torre por, rey por. Y bueno, este final está ganado. Es verdad, y luego se vio, de hecho, que no era tan fácil de ganar. Sin embargo, pues se acaba ganando, ¿no? Con juego correcto, y estoy seguro de que Carlsen conocía la técnica, ¿no? Rey c4. Y bueno, básicamente el plan de las blancas pues es o dar mate, que estaba complicado, o comerse este peón de d4 en una posición tras la cual el negro no tenga rey d6. Es decir, si tú consigues hacer torre por d4, alfil por d4 y rey por d4, y que el rey de las negras justo no llegue a la casilla d6, pues la posición estará ganada. Vamos a ver que la partida tras alfil f2, torre f3, alfil e3, torre f8, rey e5, rey e6, rey c5, ya se le complica mucho. ¿Por qué? Porque el plan de las blancas realmente era llevar a este rey a la columna F, o ese es uno de los planes, ¿no? A la columna F o a la columna B estando cortado. ¿Por qué? Porque lógicamente si tienes un rey en D5 y una torre en E4 y el rey está en la columna F, tras un torre por E4, alfil por, rey por, como mucho va a poder ir a la columna E, mientras que tiene que ir a la columna D, ¿no? Por ello que la mejor opción de las negras en esta posición era rey D6, tras la cual, bueno, no voy a marearos con toda la maniobra porque de nuevo se alargaría el vídeo mucho, pero básicamente el plan de las blancas es llevar el rey a la octava, tras lo cual hacen una maniobra de torre y bueno, y te revientan, ¿no? Es que es bastante complicado y de verdad lo digo que sería un vídeo muy largo. Rey e6, rey c5, alfil g1, rey c6, preparando este jaquecillo y de hecho tras alfil e3 le da el jaque y Nakamura se rinde porque ya se da cuenta de que si rey f5, como digo, viene el rey a d5, torre 4, torre por d4 y luego el final de peones, pues es el típico final de peones temático que se gana muy facilito, ¿no? Espero que hayáis disfrutado de este gran final que ha jugado Magnus Carlsen. Ya habéis visto que ha presionado bastante bien. Voy a remarcar, creo, uno de los puntos más importantes de esta partida. Creo que fue este... Para mí fue este h4. Ha habido más, ¿no? Pero creo que este h4 es uno de los temas con los cuales hay que quedarse de esta partida. Cuando estés defendiendo una posición, intenta cambiar el máximo de peones posible, ¿no? Sobre todo en este caso, que el peón de h5, como veis, en esta posición, pues básicamente es una debilidad, mientras que el de h4 está defendido. Y eso fue, pues entre otras razones, lo que le hizo perder este final a Nakamura. Espero que hayáis disfrutado la partida y bueno, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.